primer encuentro silocívico, organizado por Mindsurf, la Sociedad Mexicana de la Psilocibina, y Vía Sinapsis, que básicamente este evento busca reunir a académicos e investigadores activistas para hablar y discutir sobre el tema de los hongos y la psilocibina, que tiene pues importantes áreas de aplicación, de interés, desde la antropología hasta las ciencias médicas, la psicoterapia, etc. Entonces estaremos hablando durante esta jornada doble, la tarde de hoy y la tarde de mañana, estaremos profundizando en todos estos temas. Así que bueno, estamos ya muy retrasados, comenzamos pues con este contratiempo y no queremos hacer esperar más a nuestro conferencista magistral de apertura, el doctor Julio Glockner, así que omitiremos la introducción de este evento, lo haremos después de su conferencia por respeto al conferencista. Y bueno, el doctor Glockner nos estará hablando sobre reflexiones en torno al encuentro Gordon Wasson y María Sabina, dos perspectivas sobre lo sagrado. Así que a continuación va a haber un pequeño video introductorio de unos pocos segundos sobre el Dr. Glockner y después tendremos ya su conferencia de 50 minutos y tendremos posteriormente unos cuantos minutos también para responder preguntas. Así que las personas que quieran preguntar algo, comentar algo, pueden hacerlo en el chat de Facebook y se les dará oportunidad al menos a una o dos de estas preguntas. Así que bueno, vamos ahora al video del Dr. Glockner y posteriormente a su conferencia. Gracias. Bueno, quiero agradecerles a los organizadores de este evento, este interesante y retrasado evento, pero bueno, siempre las cuestiones técnicas son una complicación al inicio de cualquier actividad, eso sucede en todos lados. Miren, voy a dar lectura a un texto que preparé. En buena medida está tomado de un libro que publiqué hace un par de años que se llama La mirada interior, que es una revisión de la diferencia que hay, la distinta apreciación cultural que tiene, por ejemplo, la cultura occidental con las culturas indígenas tradicionales en el continente americano, y abarca un gran periodo prácticamente desde la llegada de Colón hasta justamente el encuentro de Gordon Wasson con María Sabina. Si podemos pasar, por favor, las imágenes. El encuentro de Gordon Wasson con María Sabina a mediados del siglo XX es tan importante como las experiencias de Aldous Huxley con la mescalina o el descubrimiento de Albert Hoffman del LSD, y sin embargo el mundo intelectual y académico en México, con algunas excepciones, ha ignorado persistentemente tanto la obra de Wasson como la experiencia chamánica de la savia mazateca. Voy a referirme a algunas consecuencias de este encuentro, distinguiendo dos planos, uno de carácter social y otro interpersonal y subjetivo. El primero se desencadena a raíz de la publicación en la revista Life y Life en español. Si pueden pasar, por favor, las primeras, las fotos 3, 4, 5 y 6. Puede ser con unos intervalos de 5 o 7 segundos. El primero se desencadena a raíz de la publicación en la revista Life y Life en español en mayo y junio de 1957 de un texto de Gordon Wasson titulado En busca del hongo mágico,
en la serie Grandes Aventuras de una de las revistas con mayor circulación en el mundo en esos momentos. Fue así como el milenario ritual de los hongos sagrados se dio a conocer al mundo, sobre todo al mundo occidental, entre publicidad de la General Motors, perfumes Mirurgia, llantas Firestone y al lado de artículos sobre política internacional y lo atrevido de los escotes en la última moda. Casi 20 años antes, en 1939, Jean Bassett Johnson, yerno de Roberto Beitlaner, un legendario ingeniero que dejó la ingeniería cuando llegó a México para ser un gran conocedor de la cultura mexicana, se hizo antropólogo aquí. Jean Bassett Johnson había publicado un artículo sobre el mismo tema titulado Elementos de la brujería mazateca en una revista sueca de etnología que por supuesto pasó totalmente desapercibido. Bassett Johnson fue el primero en presenciar un ritual con hongos sagrados y su interés en estos temas quedó abruptamente interrumpido al ser reclutado en el ejército y morir en un desembarco en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Al escribir la presentación del libro de Álvaro Estrada, La vida de María Sabina, en 1977, Wasson recordaba que al terminar la velada en la que comió hongos ofrecidos por la sabia mazateca, en la que se había sentido, según sus palabras, sacudido en el meollo de su ser, pensó que estaba ante un oficio religioso que tenía que ser presentado al mundo de una manera digna, sin sensacionalismos, sin abaratarlo ni volverlo burdo, sino con sobriedad y con veracidad. Dijo que solo su esposa Valentina Pavlovna y él podían hacerlo en el libro que estaban preparando. Pero, escribió Wasson, eludiendo su propia responsabilidad al publicar en Life, la vulgaridad del periodismo hizo inevitable que cundieran por el mundo entero toda suerte de narraciones envilecidas. Y en efecto, el boom periodístico propició la llegada masiva de jóvenes de todo el mundo a Huautla de Jiménez, hasta que la Policía Federal deportó a finales de la década de los 60 a quienes Wasson llamó turba de balas perdidas que andan por ahí haciendo de las suyas. Esta es la opinión que tenía Wasson del movimiento hippie. Sí, doctor, usted puede irnos diciendo los cambios de imagen. Igual usted no está viendo las imágenes en la pantalla de Hangouts, pero el público las está viendo en la transmisión por Facebook y por las demás redes. Entonces, usted nada más indíquenos y nosotros las iremos aquí acomodando. Ok, gracias. Yo te lo voy indicando. Gracias. Sí. Esta dura opinión no fue compartida por otros estudiosos del fenómeno religioso, quien veían el es por la religiosidad de otros pueblos, como el budismo, el hinduismo, el chamanismo y las religiones arcaicas en general, y la posibilidad de un redescubrimiento de la experiencia de lo sagrado para la moderna cultura occidental. El año en que apareció el artículo de Wasson, 1957, es el mismo en que se publicó la novela En el Camino, de Jack Kerouac, que estimuló a miles de jóvenes a viajar en busca de una vida simple, en contacto con la naturaleza y teniendo experiencias con sustancias psicoactivas. Aunque Wasson cambió el nombre de la Sierra Mazateca y le puso en su artículo Sierra Mixteca, y de los personajes que figuraban en su reportaje, con el surgimiento del movimiento hippie, Huautla se convirtió en uno de los destinos favoritos de los jóvenes de la época. Antes de Wasson, le dijo María Sabina a Álvaro Estrada, en la larga entrevista que Álvaro le hizo, una serie de entrevistas que fueron publicadas como un libro. Antes de Wasson, dijo María Sabina, yo sentía que los niños santos, es decir, los hongos, me elevaban. Ya no lo siento así. Desde el momento en que llegaron los extranjeros, los niños santos perdieron su pureza. Los descompusieron. De ahora en adelante ya no servirán, no tiene remedio. ¿A qué se refería María Sabina cuando hablaba de la pérdida de pureza de los hongos? Ella recuerda que cuando era niña, los hongos que crecían alrededor de su casa no se usaban en las ceremonias
porque ya habían caído sobre ellos las miradas humanas que les restaban fuerza y los volvían impuros. Había que ir a lugares lejanos, decía María Sabina, donde la vista humana no los alcanzara. La persona indicada para recogerlos debía guardar 4 días de abstinencia sexual y en ese lapso tenía prohibido asistir a los velorios para evitar el aire contaminado de los muertos. El aire que rodea a los muertos es impuro, concluyó María Sabina. Lo descompuesto es impuro, le dijo a Álvaro Estrada. La descomposición de los hongos que lamentaba María Sabina se debe a las infracciones rituales que se han cometido tanto en su colecta como en su consumo. Antes de Wasson, decía María Sabina, nadie tomaba los honguitos simplemente para encontrar a Dios. Siempre se tomaron para que los enfermos sanaran. No faltaron paisanos mazatecos que con el fin de obtener algunos centavos vendieron los niños santos a los jóvenes. Los jóvenes han sido los más irrespetuosos. Ellos toman niños a cualquier hora y en cualquier lugar. No lo hacen durante la noche ni bajo las indicaciones de los sabios y tampoco los utilizan para curarse la enfermedad. Desde luego que la pérdida de fuerza de los hongos, de la que habla María Sabina, no se refiere a la merma de sus facultades adivinatorias o curativas en sí mismas, y los mazatecos los continúan empleando para resolver problemas de ambos tipos, sino más bien se refería a que a partir del momento en que se utilizan fuera del contexto terapéutico mazateco, con el propósito de obtener un beneficio económico, se inicia una degradación del ritual y en consecuencia un debilitamiento, es decir, una descomposición de sus efectos. La modernidad occidental le planteó a María Sabina un problema sociocultural que no estaba en condiciones de comprender. Para los jóvenes que iban en busca de Dios, el asunto consistía básicamente en modificar su estado de conciencia, es decir, en vencer la sensación de enajenamiento entre el ego y el resto del mundo, hasta sentirse unido al resto de la naturaleza, la humanidad y el universo entero, en lugar de vivir el vacío existencial que la modernidad provoca. La misma puerta que ella veía cerrarse, quitándole fuerza a los hongos desde su cultura, se abría en posibilidades psíquicas y espirituales para otra cultura. Pues mirando más allá de las balas perdidas de las que hablaba Wasson, estaba él mismo y gente como Robert Graves, Albert Hoffman y Ernest Junger, entre los grandes pensadores del siglo XX que experimentaron con psilocibina. La obra de Alan Watts y más tarde la de Carlos Castaneda y Alejandro Jodorowsky habrían de propiciar el surgimiento de un neochamanismo, al menos como género literario, en la moderna cultura urbana. En México, quienes pusieron atención al descubrimiento fueron Fernando Benítez, Álvaro Estrada, Salvador Roquet, Octavio Paz y Jaime García Terrés, principalmente. Después, claro, ha habido estudios de antropología y por fortuna nuevas generaciones de maestros y doctores en antropología y en etnohistoria están poniendo nuevamente atención a estos temas. Cabe destacar a Mercedes de la Garza, por ejemplo. Cuando Gordon Wasson comió los hongos en una velada ritual, se exploró por primera vez la posibilidad de asomarse a la espiritualidad indígena mediante una suerte de efecto de refracción, desde el cual se puede comprender más apropiadamente la cosmovisión de una cultura, experimentando sus procedimientos en sí mismo. Bassett Johnson había sido el primero en presenciar un ritual adivinatorio y de sanación con hongos, pero Wasson fue el primero en dar un paso más allá, consumiéndolos también en un rito de este tipo. Vamos a ver ahora el aspecto íntimo, subjetivo del descubrimiento. Debieron ocurrir largas series de acontecimientos, ajenos y distantes tanto geográfica como culturalmente, en las vidas de María Sabina y Gordon Wasson, para que el destino, bajo el rostro de la casualidad, los colocara frente a frente. Por un lado, un banquero neoyorquino, tan apasionado desde hacía 30 años
en el estudio de los hongos y su relación con las culturas, que fue el creador, con su esposa Valentina Pavlovna, de la etnomicología. Y por otro lado, una chamana mazateca, poseedora de un profundo conocimiento curativo y adivinatorio, proporcionado por una larga experiencia en el consumo ritual de hongos sagrados. La siguiente imagen, por favor. María Sabina quedó huérfana a muy temprana edad. Su padre murió a consecuencia de un largo padecimiento que le envió como castigo el Señor de los Truenos por haber quemado un campo sembrado de maíz. Creció en una familia humilde, criando gusanos de seda y cuidando pollos y chivos en el cerro, siempre acompañada de su hermana menor, María Ana. La voluntad de vivir, le dijo a Álvaro Estrada cuando le relató su vida, las mantenía luchando día con día para conseguir algún bocado que aliviara su hambre. Cuando tenía unos 6 o 7 años, presenció la curación de un pariente enfermo. Toda la noche permaneció sentada en un petate, fascinada por el canto del chamán que logró curar a su tío. En medio de la oscuridad logró reconocer los hongos ingeridos por el oficiante, el paciente y sus familiares. Eran los mismos hongos que había visto en el monte cuando cuidaba a los animales. Escuchó cómo el Shotashine, el que sabe, es el término que se utiliza en mazateco, no sé si lo pronuncio bien, perdón, Shotashine, el que sabe, escuchó cómo él se dirigía a los dueños del cerro y los manantiales pidiendo la salud del enfermo en un lenguaje que conectaba al paciente y a su familia con el cosmos entero. Esta experiencia la marcó para el resto de su vida. A los pocos días identificó los hongos en la ceremonia en el monte, los hongos de la ceremonia en el monte, y los comió con su hermana. Al principio sintieron mareos, se asustaron y comenzaron a llorar. Poco a poco el malestar se disipó, convirtiéndose en un estado de plenitud y felicidad. Fue como un nuevo aliento en nuestra vida, dijo María Sabina. Los hongos hacían que pidiéramos a Dios que no nos hiciera sufrir tanto. Le decíamos que siempre teníamos hambre, que sentíamos frío. Después de comerlos oíamos voces que venían de otro mundo. Tiempo después supe que los hongos eran como Dios, que daban sabiduría, que curaban las enfermedades y que nuestra gente hacía muchísimos años que los tomaba, que tenían poder, que eran la sangre de Cristo. Esto es muy importante. Los hongos son la sangre de Cristo. Los mitos mazatecos que refieren el origen de los hongos dicen que los pequeños que brotan, que es otra imagen, otra metáfora para hablar de los hongos, dicen que los pequeños que brotan nacen en el lugar donde cayó la sangre de Cristo, de modo que al ingerirlos ritualmente se consuma un sacramento similar a la Eucaristía cristiana. Una variante de este mito menciona no la sangre, sino la saliva de Jesucristo, lo que explica por qué al consumirlos, la voz que escuchan el chamán o su paciente en el silencio de la noche no es solo la del hongo, sino la de Cristo mismo, es decir, la de una dualidad fusionada, unida en un solo ser. Sabemos que los seres divinos tienen una estancia en el mundo profano, contagian con su sacralidad aquello con lo que entran en contacto. De este modo, la saliva de Cristo, como parte integrante de su ser, es sagrada en sí misma y, en consecuencia, tiene la facultad de sacralizar aquello que toca y aquello en lo que se convierte. El hongo que surge de tal acontecimiento mítico es un ser sagrado por el hecho de compartir la condición divina de la deidad que lo generó, lo cual otorga a los hongos poderes y cualidades semejantes a las de su progenitor, es decir, Cristo. Entre estas propiedades destaca significativamente el don del lenguaje, pero no de cualquier lenguaje, sino de un tipo particular que se hace patente en el estado de gracia que acontece en el momento en que el chamán ha comulgado con el hongo saliva de Dios, mezclándolo con su propia saliva, ingiriéndolo para que forme parte de su propio ser y pueda expresarse a través de su boca y de su voz.
La transustanciación de la saliva de Cristo en hongo explica por qué los mazatecos piensan que quien habla en la voz del chamán no es el chamán mismo, sino el hongo Jesús, el hongo Jesucristo, que se expresa a través de él. La siguiente foto, por favor. La primera experiencia de Wasson con los hongos fue radicalmente distinta. En su luna de miel con Valentina Pavlovna, caminando por un bosque, descubrió que les tenía horror, mientras ella, fascinada, los recogió para incluirlos en todo tipo de guisos. Esa diferencia en el matrimonio la encontraron después entre sus amigos, a los que clasificaron como micófobos anglosajones y micófilos rusos. Con el paso de los años y la profundización de sus estudios, sobre todo al reparar en las creencias y prácticas religiosas, aplicarían esta distinción a la gran variedad de culturas humanas. Fue así como nació la etnomicología. Los Wasson, la etnomicología, es decir, la relación entre los pueblos, entre las culturas y los hongos. Los Wasson no tenían un título académico que los avalara como especialistas en los campos en los que se introducían. Ella era pediatra y él un banquero que había hecho periodismo. Sin embargo, tenían los elementos indispensables para llevar a cabo una investigación, es decir, una gran pasión por el tema, una curiosidad insaciable, un conjunto de preguntas bien formuladas y la persistente voluntad de responderlas. Esto es lo que hace a un investigador por sobre cualquier título académico. A la amplísima consulta bibliográfica que realizaron, la acompañó siempre un método poco ortodoxo en el quehacer científico, la amistad. Fue así como la inteligencia de la mano con la sencillez y la simpatía hicieron posible que Gordon Wasson pusiera en contacto dos mundos que vivían de espaldas, ignorándose mutuamente: el de una comunidad científica altamente especializada y el de los chamanes mexicanos, poseedores de un profundo conocimiento de las propiedades curativas y adivinatorias de los hongos. En una carta enviada a Wasson en septiembre de 1952, Robert Graves lo puso sobre la pista del consumo ritual de hongos sagrados en México, es decir, 5 años antes de su llegada en el 57. En la misiva le mencionaba a un profesor de botánica en Harvard, Richard Evan Schultes, quien había investigado algunas fuentes coloniales que referían el empleo ceremonial de hongos en México antiguo, y además había viajado a Huautla de Jiménez para colectar algunos ejemplares. Ese mismo día, Wasson habló por teléfono con Schultes y dio inicio a una fructífera relación que llevaría, entre otras cosas, al descubrimiento de los enteógenos y otras plantas psicoactivas que estaban labradas en el cuerpo de Xochipilli. Por favor, las 3 siguientes fotos con espacios de 10 segundos. El cuerpo de Xochipilli que se exhibe en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. La noche del 29 de junio de 1955 fue la culminación de largos años de estudio y anhelante espera de una oportunidad que finalmente se concretaba. Esa noche María Sabina puso en manos de Wasson 6 pares de hongos que le permitieron abrirse a una experiencia extática que los mazatecos experimentaban desde muchos siglos, yo diría desde muchos milenios atrás. Durante esa velada, la atención de Wasson estuvo concentrada, hasta donde fue posible, en documentar la experiencia que vivía internamente, al tiempo que daba cuenta en una libreta de lo que ocurría en la ceremonia. Algunos años después escribió lo siguiente: he tomado con frecuencia los hongos, pero nunca para un viaje, ni con propósitos recreativos, sabiendo, como yo lo sabía desde un principio, la alta estimación en que los tienen quienes creen en ellos, no debía profanarlos así. Considerando el desprecio con el que Wasson se refiere a los jóvenes de la época que invadieron el pueblo de Huautla en busca de una experiencia mística, se entiende que rechace el término viaje para calificar su propia experiencia. Sin embargo,
De acuerdo al relato de lo que vivió esa y otras noches y a la valoración que hace de esas experiencias, lo que tuvo fue, despojándolo de todo sentido peyorativo, un viaje, es decir, una excursión psíquica hacia su propio interior. Además, no podía ser de otra manera, pues como él mismo reconoce, estaba situado en otro ángulo cultural, ya que no pertenecía a los que creen en los hongos. Como cualquier hombre de ciencia, Wasson no concebía a los hongos como entidades espirituales y lo dice con toda claridad. Dice lo siguiente: en la actualidad sabemos, a diferencia del hombre primitivo, que los agentes activos de estas plantas son ciertas sustancias químicas con una estructura molecular precisa. El hombre primitivo creyó que eran plantas milagrosas que le hablaban con la voz de Dios. En estos tiempos no podemos aceptar eso, aunque existe la posibilidad de que dichas sustancias químicas de alguna manera abran la puerta a la percepción extrasensorial en ciertas personas. Quiero aclarar que, no conozco la versión en inglés, pero si Wasson habla de hombres primitivos, de culturas primitivas, se refiere, hay que tomarlo como culturas arcaicas. No hay un dejo de superioridad, de etnocentrismo en él. Esto está clarísimo en toda su obra. Para Wasson el asunto es muy claro. Dios es una reacción bioquímica y el hombre moderno, dada la información de que dispone, no se puede permitir creer que lo que está ocurriendo durante un ritual de este tipo sea una revelación de carácter divino. Pero, ¿qué es lo que le ocurría a Wasson? ¿Qué es lo que estaba sintiendo y viendo durante aquellas noches del 29 de junio y el 2 de julio del año 55, según pudo recordar después? Esto es lo que relata Wasson. Al principio vimos formas geométricas, angulares, no circulares, de los más vivos colores, como las que ornarían telas o tapices. Después aquellas formas se convirtieron en estructuras arquitectónicas que parecían pertenecer a la arquitectura imaginaria descrita por los visionarios de la Biblia. Teníamos la impresión de que los muros de nuestra humilde morada se habían desvanecido, de que nuestros espíritus, libres de toda traba, flotaban en el empíreo, al impulso de rachas divinas, poseídos por una movilidad sobrenatural que nos transportaba a cualquier sitio a la velocidad del pensamiento. Ahora estaba claro por qué en 1953, sigue diciendo Gordon Wasson, ahora estaba claro por qué en el 53 don Aurelio y otros nos dijeron que los hongos llevan allí donde está Dios. Las visiones parecían preñadas de sentido. Nos sentíamos en presencia de las ideas a que se refirió Platón. Al decir esto, no queremos que el lector crea que estamos cayendo en una expresión meramente retórica, que queramos atraer su atención por medio de metáforas extravagantes. Para el mundo, concluye Wasson, nuestras visiones eran y deben quedar como alucinaciones. Mas para nosotros en ese momento no eran figuraciones mentirosas o nebulosas de objetos reales, ficciones de una imaginación desquiciada. Lo que estábamos viendo era, lo sabíamos, la realidad única, de la cual las manifestaciones cotidianas son simples bosquejos imperfectos. En su testimonio, Gordon Wasson se balancea entre una racionalidad que niega la autenticidad de las visiones y se decreta a sí misma que deben ser consideradas como alucinaciones, es decir, autoengaños y desvíos de la razón, y por otro lado, una sensibilidad fascinada por lo que está presenciando con todos los sentidos y que intuye que esa es también la realidad, una realidad única y primordial. Hay en él un conflicto, entonces, entre razón y sensación que termina resolviéndose en favor de la primera, en favor de la razón. Esta oposición excluyente
no se da entre los chamanes mazatecos. Ellos lo experimentan y lo comprenden como los polos de un mismo proceso, como elementos complementarios, aunque de distinto orden, de una misma realidad. El mundo espiritual es, efectivamente, otro mundo, pero está en este, para los chamanes. Entre las sociedades tradicionales y las modernas existe un modo muy distinto de concebir y distinguir lo que es real, objetivo e imaginario. La sociedad moderna generalmente identifica lo real con lo objetivo y deja lo imaginario en el terreno de la mera fantasía y de lo inexistente. Es real todo lo que percibimos, sentimos y actuamos conscientes durante la vigilia. Lo demás son solo sueños, ideas o creencias. La sociedad tradicional a la que pertenecen los chamanes, en cambio, tiene una noción más amplia de lo real, que comprende tanto lo objetivo como lo imaginario. El mundo de los sueños o las visiones enteogénicas no es menos real que el mundo de la vigilia, y lo que ahí ocurre es tan decisivo o más de lo que sucede estando despierto a plena luz del día. Cuando Aurelio Carreras, que es un chamán de la Sierra Sur oaxaqueña, según recuerdo, cuando Aurelio Carreras le dijo a Wasson que los hongos llevan ahí donde está Dios, no estaba utilizando una figura retórica, sino describiendo una circunstancia real para cualquier mazateco, una experiencia de la cual se sale convencido de que su hermana comió tres pares. Mientras trabajaba en el cuerpo de la enferma, dándole un masaje en el vientre, hablaba y cantaba lo que los niños santos, es decir, los hongos, la obligaban a decir. Cuando su hermana dejó de quejarse y se durmió, aparecieron ante ella unos personajes que le inspiraron respeto. De inmediato supo que se trataba de los seres principales, de los que hablaban sus ancestros. Los seres principales son la personificación de los hongos o santitos y se presentaron agrupados en una mesa revisando papeles importantes. Ellos le entregaron el libro de la sabiduría, el libro del lenguaje. Esto es lo que dice, esto es lo que le relató María Sabina a Álvaro Estrada en ese magnífico libro autobiográfico. El libro estaba ante mí, podía verlo, pero no tocarlo. Intenté acariciarlo, pero mis manos no tocaron nada. Me limité a contemplarlo y al momento empecé a hablar. Entonces me di cuenta que estaba leyendo el libro sagrado del lenguaje, el libro de los seres principales, mi libro. Yo había alcanzado la perfección. Desde que recibí el libro pasé a formar parte de los seres principales. Si aparecen, me siento junto a ellos y tomamos cerveza o aguardiente. Ellos me entregaron la palabra perfecta, el lenguaje de Dios. Ese lenguaje hace que los moribundos vuelvan a la vida. Los enfermos recuperan la salud cuando escuchan las palabras enseñadas por los niños santos. No hay mortal que pueda enseñar ese lenguaje. Yo soy quien habla con Dios y con Benito Juárez. Soy sabia desde el vientre mismo de mi madre, que soy mujer de los vientos, del agua, de los caminos, porque soy conocida en el cielo, porque soy mujer doctora. Tomo el pequeño que brota y veo a Dios. Lo veo brotar de la tierra, crece y crece, grande como un árbol, como un monte. Su rostro es plácido, hermoso, sereno, como en los templos. Otras veces, Dios es un libro que nace de la tierra, y al estar siendo parido, el mundo tiembla. Es el libro de Dios que me habla para que yo hable. Me aconseja, me enseña, me dice lo que tengo que decir a los hombres, a los enfermos, a la vida. El libro aparece y yo aprendo nuevas palabras. Sé que Dios está formado por todos los santos. Así como nosotros juntos formamos la humanidad, así Dios está formado por todos los santos. Por eso no tengo un santo preferido. Todos son iguales y tienen la misma fuerza y el poder. En el altar de mi casa están las imágenes de la Guadalupana. La tengo en un nicho. También tengo a San Martín Caballero y a Santa Magdalena.
Ellos me ayudan a curar y a hablar. En las veladas palmeo y chiflo. En ese tiempo me transformo en Dios. En ese tiempo me transformo en Dios. Para expresar de una manera más adecuada estas resonancias culturales en el trance extático, fue que Gordon Wasson, con Carl Ruck, creó el neologismo enteógeno, que significa generar lo sagrado dentro de sí, para sustituir al término de alucinógeno, que desde el etnocentrismo occidental remite a una visión meramente fantasiosa e irreal de la espiritualidad de otras culturas. Es un concepto que en México se ha ido abriendo paso poco a poco. Han pasado ya varias décadas, pero ahora ya es de uso común entre los antropólogos, los etnólogos, los etnohistoriadores, aunque hay quienes todavía se resisten a admitir este carácter sagrado que expresa también este neologismo, pero insisten en el concepto de alucinación. Creo que es un gran equívoco insistir en es decir, no se trata solamente de un sinónimo, de sustituir una palabra por otra. Hay una diferencia radical de suma importancia entre los dos conceptos. Si se insiste en utilizar el término alucinación, no se entiende en absoluto la naturaleza del carácter sagrado de los rituales en las culturas indígenas de México y del mundo entero. Para expresar de una manera adecuada estas resonancias culturales, fue que Wasson creó el concepto de enteógeno. Mientras que a Wasson la experiencia enteogénica le dejó la sensación de haber estado ahí donde está Dios, pero solo la sensación de haber estado ahí donde está Dios, al concluir el ritual, reconoció que solo se debió a un efecto bioquímico pasajero y terminó en consecuencia por decidir que se trató de una alucinación. Para María Sabina, en cambio, la experiencia enteogénica fue la constatación permanente de que Dios está ahí y de que forma parte de esa realidad sagrada durante el trance y después de él. Ella no hace una distinción, ella no hace la distinción que hace Wasson. Ya pasó el trance, tuve la sensación de estar en este estado de gracia, en este estado sacramental, digamos, pero no fue más que una alucinación. Ahora estoy en la realidad, en el mundo objetivo de la vigilia, en el mundo de la praxis, etc. Para María Sabina esa distinción no existe. Es un mismo mundo. Se permean uno al otro. Hay vasos comunicantes que mantienen ese contacto permanente entre las dos realidades. Por eso decía, para los chamanes mazatecos no se trata de dos realidades. Son dos mundos, sí, pero están en el mismo mundo. Quizá la función primordial de los enteógenos consiste precisamente en evidenciar esa unidad sustancial del cosmos que el hinduismo, el taísmo y el budismo han expresado en una sencilla idea. Esto es eso. Esto es eso. Que además es el libro, es el título de un magnífico libro de Alan Watts, que a quienes no lo hayan leído se los recomiendo mucho. Es decir, todo existe al unísono con todo lo demás. Esto es eso, quiere decir eso. Todo existe al unísono con todo lo demás. Nada existe por sí solo. Cada cosa nos remite a sus relaciones con el resto de la creación. La cosmovisión mesoamericana pertenece a este tipo de concepciones, según lo revelan sus mitos de origen y las prácticas rituales del pasado y el presente entre los pueblos originarios. Cuando el humano siente su situación en el mundo, se sabe parte de algo inconmensurable, de algo que lo rebasa infinitamente. En la raíz misma de la experiencia mística se concibe la superioridad de lo existente en relación con la experiencia personal. Es decir, se es plenamente consciente del modo descomunal en que lo existente excede a la vida personal. Pero al mismo tiempo, es un momento luminoso en que la materia, a través de la conciencia humana, se piensa a sí misma. Y en este sentido, se produce un desvanecimiento de la individualidad
y un poderoso sentimiento de pertenencia al todo. De modo que la infinita pequeñez personal se compensa simultáneamente con el sentimiento de pertenencia que integra al individuo al cosmos. Lo sagrado, entonces, es conciencia de esta unidad, mientras que lo profano es el mundo de la diferencia, de la distinción pragmática entre sujeto y objeto, en la que predomina la conciencia de la separación de eso que llamamos yo con el mundo que lo rodea, mundo sobre el que debe operar utilitariamente para poder sobrevivir. Tampoco es que podamos vivir en un estado de trance extático, desde luego, ¿no? Al menos nosotros. La experiencia de Wasson es interesante como ejemplo de lo que ocurre cuando un hombre moderno, con una visión desacralizada del mundo, se acerca a intentar comprender qué es lo que ocurre en la espiritualidad de un chamán, cuyos conocimientos se sustentan en una cosmovisión sagrada. Y lo que ocurre, me parece, es que estas dos perspectivas pueden aproximarse una a la otra, observarse detenidamente, interrogarse con detalle, pero cada cual encierra una certidumbre que las hace mutuamente incomprensibles. Si esto es así, debemos reconocer que el conocimiento antropológico se enfrenta a una enorme paradoja, que consiste en la pretensión de conocer las creencias de otras culturas sin que se hayan comprendido los conocimientos que sustentan esas creencias. Si ahí donde está Dios significa comprender la integración plena del individuo con el mundo, entonces habría que preguntarnos si Gordon Wasson tenía una alucinación cuando estaba experimentando el trance enteogénico y lo asaltaba la sensación de unidad con el todo, o la alucinación vino después, cuando pensaba que en realidad somos entes separados del mundo que nos rodea. Por último, diré que lo sagrado surge de la capacidad de asombro de los humanos. El hecho de que el mundo sea, no que sea de tal o cual modo, sino que el mundo sea y que el hombre lo experimente intensamente, es la fuente de lo sagrado. Aquí no estoy sino siguiendo una idea que me parece muy atinada, muy certera de Wittgenstein. Lo sagrado es un estado anímico que aparece cuando el humano se sabe plenamente integrado a lo existente. Lo sagrado es una experiencia que está al alcance de cualquier persona que tenga la disposición de renunciar a las limitaciones del ego y esté abierta a una realidad que la rebasa infinitamente, permitiendo que esa realidad inconmensurable se sirva de su conciencia para pensarse a sí misma. Cuando se da esa conexión en un momento que no puedo llamar sino luminoso, se experimenta eso que llamamos sagrado. Uno de los medios para alcanzar ese estado es el empleo, mediante una ritualidad tradicional o no, de enteógenos. Si dejamos de condicionar la existencia de lo sagrado a que sea una realidad objetiva, independiente de nuestra conciencia, y lo concebimos como una profunda consideración, de ser en el mundo, se comprenderá de mejor manera que las visiones que aparecen en el trance extático son metáforas visuales, imágenes mentales que dan cuenta del vínculo de los humanos con el cosmos que habitan y que son habitados por él. Bueno, pues esto es básicamente lo que quería yo exponer a ustedes. Y desde luego estoy escuchar sus comentarios o responder alguna pregunta que está en mis posibilidades. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por su conferencia. Pues solamente un par de preguntas. No tenemos tanto tiempo para extendernos, pero rescatamos un par de preguntas del público. Por un lado, nos preguntan, ¿cómo consumir estas plantas medicinales sin ser parte de la apropiación cultural?
No sé si gusta dar respuesta a esa y después le comento la otra pregunta, o quiere que le diga la otra pregunta y les contesta. No, primero, sin ser parte perdón. Apropiación cultural. Es decir, sin incorporarse a otra cultura, ¿es lo que se quiere decir? Yo entiendo que sin apropiarse, sin hacer apropiación cultural de la práctica que corresponde en este caso a un pueblo, a una cultura originaria. Claro, claro. Bueno, aunque lo quisiéramos hacer, no lo podríamos hacer, ¿eh? Es decir, si eso fuera posible, si mediante el consumo de enteógenos pudiéramos penetrar plenamente en la otra cultura, bueno, la antropología estaría feliz de conseguir este objetivo. Esto es imposible, es decir, para la cultura moderna occidental hay una imposibilidad. Digamos que lo que tendríamos es una aproximación a otra cultura, una aproximación, si es que hay en esto un propósito antropológico, un propósito de entender a mayor profundidad la ritualidad y el trance extático que experimentan estas otras culturas. Pero yo diría que más allá de esto, de esta experimentación antropológica, lo que unifica a las culturas tradicionales con la cultura moderna es que somos humanos, es que tenemos el mismo sistema nervioso, es que tenemos la misma conciencia, es que hablamos, tenemos un lenguaje y tenemos la posibilidad de acceder a lo sagrado, a la conexión con el todo, según lo he expuesto, ya sea desde una cultura tradicional mediante una ritualidad de este tipo o experimentarlo cuando se tiene la sensibilidad y la voluntad de penetrar, digamos, en esta realidad en la que habitamos todos los días y pensarla y vivirla desde un ángulo ligeramente distinto. Ok. Por último, Axel nos pregunta, ¿por qué las experiencias con enteógenos son tan transformativas? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, son transformativas cuando hay la voluntad de transformarse. Es decir, no es que sean transformativas por sí mismas. Es decir, en la sustancia, en el principio activo o en el hongo sagrado, no hay, digamos, hay una parte de lo que se va a experimentar y la otra parte está en nosotros. Es decir, eso es justamente lo interesante. En ese libro maravilloso que escribió Hoffman y Schultes, que se llama Las plantas de los dioses, ellos reconocen que la botánica actual no tiene una explicación para dar cuenta de por qué existen esos principios activos en la naturaleza. Pero resulta que la composición química de estas sustancias, de la mescalina, del tetrahidrocannabinol, de la psilocibina, etcétera, son endógenas, las producimos de nuestro propio cuerpo. Entonces, esa conexión, esa feliz conexión de la conciencia humana con estas sustancias, es lo que, si hay la voluntad de búsqueda personal, de enriquecimiento de la espiritualidad, enriquecimiento de la vida personal, la profundización del pensamiento, el refinamiento de la sensibilidad, etcétera. Si hay la voluntad de provocar esto, pues ahí están estas plantas para ayudarnos, digamos, a tener esta experiencia. Genial, muchísimas gracias, doctor, de verdad. Todavía nos quedaron muchas preguntas, pero realmente entendemos que tenemos un espacio limitado. Así que bueno, le agradecemos por formar parte de este evento que precisamente busca visibilizar más el tema de los hongos, del compuesto activo de la psilocibina, haciendo énfasis en la necesidad que hay de criminalizar por un lado, por otro lado de facilitar la investigación científica. Entonces, pues bueno, agradecidos con usted por apoyarnos en esta ocasión. Sí, muchas gracias a ustedes. Mira, una última cosa quisiera mencionar. Con el pintor Francisco Toledo, lamentablemente recientemente fallecido, el director del Jardín Botánico de Oaxaca, Alejandro de Ávila, y la senadora Jesús Rodríguez, nos habíamos planteado la posibilidad de trabajar en el sentido de que las plantas sagradas sean consideradas como patrimonio nacional. Yo creo que esto sería algo importante. Extiendo esta invitación a quien esté interesado
en este sentido, para que hagamos de alguna manera contacto y podamos trabajar para sustentar esto de una manera adecuada y poder hacer esta propuesta ante las instancias correspondientes. Esta es una manera de proteger este patrimonio biocultural de los mexicanos que tiene una milenaria tradición. Ok, totalmente de acuerdo, doctor. De hecho, justo uno de los objetivos de este evento es que de alguna forma al final podamos tener un evento que sea que permita el fortalecimiento de una red de investigadores que tenga peso para incidir en las políticas públicas y favorecer toda esta investigación que es tan necesaria. Nos acaba de llegar una pregunta, nos pregunta una persona mazateca, así que creo que considero importante, si usted tiene 5 minutitos, quizá podemos darle entrada. Dice, ¿qué opina usted de la despenalización? Lamentablemente no aquí, bueno, me imagino que se refiere en este caso específicamente a los hongos. ¿Qué opina de la despenalización? ¿Cómo afectaría a los pueblos? Y entendiendo que es una persona pues mazateca, entendemos que a los pueblos originarios en este caso. Sí, bueno, supongo que aquí está latiendo una preocupación de que al ser despenalizado puede haber un consumo, puede incrementarse el consumo de un modo masivo. Yo no creo que esto sea así, pero de cualquier manera no hay que correr ese riesgo. Se tendría que considerar el cultivo en caso de que exista un incremento en el consumo de estas sustancias, se tendría que considerar el cultivo de manera que no se afecte, pero desde luego también la protección del ambiente natural en donde crecen estos hongos, la humedad de los bosques, la protección, lo que implica toda una política pública de protección de la naturaleza. Es una pregunta compleja. No creo que se vaya a disparar el consumo de estas sustancias. Yo sí estaría en favor de la despenalización porque están penalizando a los huicholes con el peyote. Es decir, hay una ambigüedad en la ley mexicana. Por un lado está el convenio 169 que permite su uso y por otro lado está penalizado el empleo de sustancias psicoactivas. Entonces, esta ambigüedad tiene que terminar por definirse de una buena vez y asumir las consecuencias de este desvanecimiento, de esta ambigüedad y afirmar con toda claridad que son plantas legítimas que se pueden utilizar desde luego con responsabilidad. Esto tiene que venir acompañado de una información científica, hacer del conocimiento público las cualidades, los riesgos, porque hay efectivamente algunos riesgos que se pueden correr. No es cualquier cosa, ¿no? Acercarse a estas sustancias requiere de mucha cautela, de madurez psicológica, de muchas cosas que no puedo mencionar por la premura del tiempo. Claro, claro. De hecho, justo la primera parte de este evento es como de carácter más antropológico, etnográfico y tal, pero tendremos mesas más adelante y incluso el día de mañana ya enfocadas completamente en psicoterapia y en todas estas aplicaciones médicas de la psilocibina. Pues bueno, reiterarle nuestro agradecimiento, doctor. Muchas gracias. Y muchas bueno, gracias a ustedes. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, para las demás personas que nos están siguiendo por Facebook, vamos a hacer un corte de unos breves minutos, 5 minutos, y regresamos ahora sí para hacer una inauguración ya con el tiempo más adecuado para iniciar este evento, esta jornada doble. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y estamos